Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar con los acertijos, como ya habíamos dicho. ¿Qué pasa con el nivel del amor? O sea, un problema complejo, que generalmente lo tratamos de resolver en forma puramente mental o de corazón. Pero ahora se nos ha ocurrido trabajar con una ecuación. Esto no es muy común, sin embargo, creo que es una herramienta muy sencilla, muy fácil, que trabajamos con cuatro tipos de lenguaje diferente. Por ejemplo, trabajamos con el lenguaje del concepto o los conceptos de varios elementos que forman parte de un problema complejo. Otro de los lenguajes es el lenguaje numérico, o sea que vamos transformando la parte conceptual al lenguaje numérico, el lenguaje de las variables, luego el lenguaje de las ponderaciones y finalmente el lenguaje porcentual. O sea que, aunque parece completamente complejo, tratamos de trabajar con cuatro tipos de lenguaje diferentes. O sea, en resumen, el lenguaje conceptual, el lenguaje literal, el lenguaje numérico y el lenguaje porcentual. Bueno, vamos a tratar de trabajar con lo que se llaman las ecuaciones. Casi todos los que han pasado por la escuela secundaria seguramente podrán llegar al concepto de ecuación. ¿Qué es una ecuación? Es simplemente una relación de varios elementos que son lo que llamamos variables y que tienen una o más incógnitas. Esa es la incógnita que nos preocupa cuando trabajamos con un problema complejo. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de la atracción que sentimos hacia una pareja. Entonces, bueno, es difícil decidir, por ejemplo, si tengo dos pretendientes, Juan y Pedro, vamos a poner, tienen características diferentes y yo tengo que elegir a uno solo porque trabajamos en una cultura de la monogamia, no somos multifacéticos, ¿no? Entonces, trabajamos, por ejemplo, con el tema de distintas variables. ¿Alcanzan a ver? El tema de atracción, la atracción física o atracción sexual, el respeto que merecen las otras personas, la intimidad, la aceptación y el miedo a la soledad. Estos serían los conceptos. Vamos a trabajar con 5 conceptos, aunque pueden haber, por supuesto, muchos más. Y en esto, en realidad, no hay elementos que son iguales para todas las personas, ni tampoco iguales durante el mismo día. Cada momento, la situación de una persona puede variar completamente. Pero transformamos estos conceptos en variables, o sea, hacemos una super simplificación asignándole simplemente una letra a cada concepto. Entonces tenemos A, B, C, D, E. Pero de todos modos, esas variables no son todas iguales. Entonces, en un ejemplo muy fácil de comprender, vemos acá estos 5 conceptos que también los hemos transformado en 5 letras o 5 variables, pero no son todas iguales, algunas más importantes, otras menos. Entonces trabajamos con una escala muy simple, desde 1 a 10, y si le asignaríamos 2 puntos a cada variable. Aún así, dentro de esa categorización, algunas le ponemos un poco más de valor y otras menos. A esa importancia relativa se le llaman ponderaciones y también se las representa con números. Entonces, por ejemplo, al valor de la atracción física, o sea, la atracción sexual, le asignamos 2,5 puntos. Las otras son 2 puntos, que serían 5 por 2, 10. Pero si esta es más atractiva o más importante, le asignamos el valor 2,5. Y a otra que tiene menos es 1,5. O sea, entre todas son los 10 puntos
los 10 puntos que distribuimos entre los 5 valores. Multiplicando las letras por esos números tenemos lo que se llaman los elementos ponderados, o sea, unos 2,5, otros son 2 y otros 1,5. En ese sentido, hacemos la multiplicación y podemos obtener el total de la ecuación. En este caso, la ecuación sería de esta manera, simplemente con una operación muy sencilla que es la suma. Entonces tenemos 2,5a más 2b más 2c más 2d más 1,5 e. El total, la suma de esos valores nos va a dar el límite del amor, lo que estamos buscando. Este simple ejemplo puede servir también para cualquier otro problema de tipo complejo. Y así llegamos a la suma, un solo valor. Entonces, por ejemplo, tenemos una escala de 0 a 100% de importancia o del nivel que tiene esa ecuación. Por ejemplo, si tuviéramos el número 50, la suma, tendríamos el 50% que llamamos también un amor como amor juego o un amor de adolescentes. En cambio, el 100% es el máximo, es lo que llamamos también el amor romántico y sería la totalidad de números que hemos elegido para tener la solución de esta ecuación. Un número cualquiera intermedio entre el 50 y el 100, por ejemplo, el número 80, tendríamos el 80% como un amor compañero. De este modo, hemos trabajado con una ecuación muy sencilla hasta que hemos llegado a un solo número, y ese número lo ubicamos dentro de un porcentaje de 0 a 100, que es un número muy fácil y cualquier persona lo puede entender. Bueno, aparentemente sería muy complicado, pero en realidad es sencillo. Y esperamos que cuando el virus nos ayude a reunirnos en número mayor a 6, como actualmente estamos viviendo, podemos trabajar mucho mejor con cualquier problema que lo podemos trabajar en forma de una ecuación, con una suma aparentemente muy sencilla y muy explícita en cuanto a problemas complejos que muchas veces nos preocupa y nos preocupa muchísimo porque se nos complica el cerebro sin tener una clasificación bien evidente. Muchísimas gracias. Hasta pronto.